Vamos a meditar en este capítulo 11 de lo que es el libro de Hebreos. Hemos estado llevando hasta aquí capítulo a capítulo el libro de Hebreos y estamos ya en el capítulo 11. Es un capítulo bastante conocido, el capítulo de la fe. El capítulo 11 es la continuación del capítulo 10. Todos estos capítulos están conectados unos con otros. ¿Sí? La idea de un capítulo se enlaza con la del capítulo anterior. En el capítulo 10, versículo 37, ha hablado acerca de la esperanza de la venida de Cristo. Dice así, Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene pronto, no tardará. Esa es la esperanza del creyente. Versículo 38 dice, mas el justo por fe vivirá por fe, dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y el versículo 39 vuelve a hablar de la fe, en el 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Los creyentes nacidos de nuevo no somos de los que retroceden y niegan a Cristo, no somos de esos. La iglesia del Señor, los creyentes que han experimentado la gracia de Dios, el nuevo nacimiento, no somos de los que retroceden para volver atrás y negar a Cristo. Eso jamás ocurrirá con un creyente nacido de nuevo, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. La diferencia está en la fe. Amén. Si nosotros perseveramos, hermanos, en el camino del Señor, por más que vengan pruebas, enfermedades, desgracias y cuántas cosas más pueden venir a la vida del creyente, el creyente persevera. Amén. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y tanto que he hablado de fe en los últimos versículos, ahora va a profundizar en esto de la fe. Lo que es la fe, un aspecto de lo que es la fe. ¿Sí? No es una definición, un concepto total de lo que es la fe, pero sí es un aspecto de la fe. Nos vamos a mostrar aquí en el capítulo 11, versículo 1. Y comienza este capítulo diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, la seguridad, la garantía. Amén. Es la garantía, la seguridad de lo que esperamos. Y en el contexto que está hablando, esperamos al que ha de venir, al que ya está pronto por venir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aplicándolo al tema de Hebreos, es la certeza de lo que se espera. ¿En qué cosas nosotros esperamos? Esperamos la venida del Señor, esperamos la resurrección de nuestros cuerpos, amén. Un día resucitaremos con el Señor. Tenemos muchas promesas hermosas. Creemos, tenemos la certeza, la seguridad que Dios nos ha perdonado, nos ha salvado. Tenemos esa seguridad que nos ha perdonado, nos perdona y nos perdonará nuestros pecados. ¿Quién nos da esa seguridad? Alguien dice, es que la Biblia, lo vemos en la Biblia. Ya, pero ¿cómo tienes seguridad de que la Biblia es cierto lo que te dice, que no te está mintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué creemos? Por la fe, hermano. ¿Qué nos asegura? Tal vez porque hemos visto los rollos originales, los manuscritos originales. ¿Eso nos da la seguridad? No. Es la fe lo que nos da la garantía, la seguridad. ¿Alguien ha visto los escritos originales que escribió Isaías, que escribieron los apóstoles? ¿Necesitamos verlo para tener garantía y seguridad? No. Qué bueno si lo descubren a buena hora. A buena hora si se descubren los rollos más antiguos, los escritos más antiguos de la Biblia. Pero nosotros no nos dan la seguridad si encuentran o no encuentran, cuán antiguos sean o cuán modernos sean. Lo que nos da seguridad y garantía de lo que creemos, un día resucitaremos con Cristo, Cristo viene pronto. Amén, tenemos esa seguridad. La Biblia lo dice. ¿Y qué nos garantiza? La fe. La fe. Podemos decir, hermano, si morimos esta noche, nos vamos con Cristo. ¿Quién le garantiza? La fe. Y lo decimos con tal seguridad. Todos decimos a una voz, lo cantamos, lo declaramos. Tal vez porque Dios nos habló al oído. Tuve un sueño y Dios me habló. Se presentó Dios y me habló. No. A la gran mayoría no se nos ha presentado y lo hemos escuchado. Es que yo lo escuché directamente a Dios y me dijo que yo era salvo y que un día voy a estar con Él por la eternidad. ¿Alguien lo escuchaba así?
Necesitamos escucharlo así, que Dios mismo se presente y nos hable para tener seguridad, garantía. No, es la fe, nos da seguridad. Lo leemos en la Biblia, creemos que es palabra de Dios por fe. Amén. Gloria al Señor. Solamente es la fe, hermano, lo que nos da esa seguridad, y eso viene de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es la fe? No es difícil describirlo porque es algo, no es algo material que lo podemos ver, pero es algo que se siente, es algo que lo vivimos. Amén. Y podemos decir con seguridad, somos hijos de Dios, Dios me ha perdonado, si me muero, me voy con el Señor. ¿Y quién lo garantiza? La fe, es la certeza, la garantía de cosas que no vemos, no tocamos, no sentimos. ¿Tenemos fe de que Dios esté en esta noche con nosotros? ¿Dios está presente? Amén, amén. Tenemos la seguridad. ¿Quién nos garantiza? Es que, hermano, es que lo siento. Yo en esta noche siento la presencia de Dios. Y si no lo sintieses, igual, Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Lo siento, no lo sienta, Dios está aquí. ¿Por qué? Porque lo creemos por la fe. La fe es lo que nos garantiza, hermano, eso. Amén. Gloria al Señor. Entonces, lo que es la fe es esa garantía, esa seguridad. Nos da la fe. En el versículo 2, ¿qué logra la fe? ¿Qué logra la fe en los seres humanos? Versículo 2 dice lo siguiente: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio, agradaron a Dios, fueron salvos los antiguos, los del Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvaron? ¿Por obras cumpliendo la ley? Nadie fue justificado, fue salvado por las obras de la ley. Romanos 3, 20, 21 nos habla de eso. Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será salvado. ¿Cómo se salvaron los antiguos? Por la fe. A veces hay un error pensar que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley y en el Nuevo Testamento es por la fe. No, aquí nos dice que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se salvaron, agradaron a Dios por la fe, por la fe. ¿Israel pudo cumplir la ley? No pudo. El primer día que recibió la ley, Moisés bajó con la ley y ya estaban violando el primer mandamiento. Ya no te harás dioses ajenos, dice el primer mandamiento. Y cuando Moisés baja con el primer día que recibe la ley, baja y encuentra al pueblo adorando a dioses ajenos. ¿Israel pudo cumplir la ley? No la pudo. Pero Dios les perdonó y les dio vida por la fe. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que logra la fe? La salvación de un alma. No solamente en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento. Los hombres del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe. Gloria al Señor. ¿Y de qué está hablando Hebreos? De la fe en Jesucristo. El tema de Hebreos, ¿cuál es? Perseverar. Fe en Jesucristo. Luego el versículo 3 nos va a decir lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, se toca, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos seguridad de que Dios hizo todo? Por la fe. Cuando uno cree en su palabra, Dios obra fe en nosotros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Uno escucha y Dios obra por el Espíritu Santo fe en el corazón de las personas. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Creemos. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó al hombre? ¿Quién creó el universo? Dios. Lo decimos con toda seguridad. No necesitamos pruebas. La fe nos da la seguridad que decir que Dios creó el universo. ¿Cómo lo sabemos? Por la fe. Amén. Y lo aceptamos y tenemos esa seguridad. El mundo que no tiene fe trata de explicar la creación de muchas formas. Dice que no, que fue el Big Bang, una explosión, y que a través de rayos cósmicos elementos se mezclaron y por ahí salió la vida, ¿no? ¿Ellos lo han visto? ¿La ciencia lo ha visto, lo ha comprobado? Tampoco. La ciencia no ha comprobado la teoría del Big Bang. Aunque la ciencia se jacta que la ciencia es exacta y todo lo que ve, toca, eso es objetiva, dice la ciencia, ¿no? La ciencia es objetiva. Pero la teoría
del Big Bang, del universo se creó de una explosión, dice, ¿no? Y de rayos cósmicos, y se formaron los primeros elementos, y ahí comenzó a aparecer la vida. ¿Lo han visto? ¿Lo han comprobado? Han hecho experimentos y no sale vida. Es por eso se llaman teorías de la mente, razonamiento del ser humano. Entonces, si me ponen a mí que el hombre descendió del mono y me dicen que Dios lo creó todo, tendría que tener más fe de la que tengo en Dios para poder creer eso, ¿verdad? Si es que se le puede llamar fe a creer esas cosas, que no son palabras de Dios, son palabras del diablo. Entonces nosotros tenemos garantía, tenemos seguridad de que Dios creó todas las cosas, la creación, somos creación de Dios, venimos de Dios y nos vamos para Dios. Esa garantía, esa seguridad nos da la fe. Bendito sea el Señor. Es de manera práctica. Aquí está dándonos un aspecto de la fe, pero del punto de vista práctico. Esa seguridad que tenemos, amén, es fe. Fe, eso es la fe. Esa garantía, esa seguridad es la fe. ¿Cómo justifica la fe? ¿Cómo salva la fe? En el versículo 4 nos habla el ejemplo de los antiguos. Va a comenzar con Abel. Y dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel, aún hablan por ellas sus ofrendas. Amén. Entonces, ¿cómo justifica la fe? Abel fue justificado, declarado justo por la fe. Abel fue salvado por la fe, dice. ¿Cuál es el testimonio que sabemos que Abel fue salvo por la fe? Por su sacrificio. Él escuchó de papá y mamá, de Adán y Eva, que pecaron, que fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso le predicó a Adán y Eva, le contaron a sus hijos. Por cuanto hijos pecamos, fallamos al Señor, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos dio una promesa, que vendría aquel que pisaría la cabeza a la serpiente. Vendría un redentor, un salvador, un día, y volveríamos al paraíso. Vamos a volver un día al paraíso, hijos, le dijo, ¿no? Volveremos un día al paraíso. Volveremos a ese lugar de donde fuimos expulsados. Volveremos a casa otra vez. Y nosotros esperamos eso, amén. Volver un día a la gloria de Dios. En Cristo ya estamos ahí, espiritualmente ya estamos disfrutando de la gloria de Dios, amén. Pero un día le veremos cara a cara, tal como Él es, amén, gloria al Señor. Entonces ellos escucharon eso, y escucharon de que para poder presentarse a Dios estaban desnudos. Ellos se cubrieron su vergüenza, pero no pudieron cubrirse, no le agradó a Dios, y Dios mató animales, y con esa piel de animales cubrió su vergüenza, su pecado, su desnudez. Abel lo creyó, Caín no lo creyó. Y cada vez que se presentaba a Dios Abel, traía un cordero, una oveja, representando a ese sustituto. Abel decía con cada oveja, Señor, reconozco que soy pecador. No puedo mirarte, no puedo estar en tu presencia. Por pecador merezco la muerte, pero en mi lugar muere este corderito. Ese corderito representaba al Salvador que vendría un día, predicado por sus papás. Él creyó, y en su ofrenda testificó de que él era pecador y merecía la muerte, el fuego de la ira de Dios, pero en su lugar moría el sustituto, la promesa que vendría un día. Por eso dice, por la fe Abel ofreció ese sacrificio excelente que daba testimonio de que él era justo, no por sus obras, sino por alguien que murió por él en su lugar. Eso es el evangelio, parecido a lo que nosotros hoy en día creemos, ¿verdad? Y aunque murió, pero esa ofrenda da testimonio de que él está vivo. Amén. Vivimos porque Cristo murió por nosotros. Porque Él murió por nosotros es porque nosotros hoy día estamos vivos para el Señor. Bendito sea el Señor. De esa manera justifica la fe. Amén. Al antiguo, ese patriarca antiguo llamado Abel. Versículo 5. La fe agrada a Dios. Dice así, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Son personajes antediluvianos, es decir, antes del diluvio. Está presentando a dos personajes, Abel y ahora a Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, Enoc no murió. Fue llevado vivo a la presencia de Dios. Fue traspuesto
para no ver muerte física. Amén. No vio muerte física él. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. En Génesis dice, Dios se lo llevó. Bendito sea el Señor. Y antes que fuese traspuesto, antes de que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio, proclamó de que él creía en Dios. Él tuvo testimonio, dio testimonio. Y ese testimonio fue agradable a Dios por la fe. Eso es. Enoc es un personaje profético. Así como Enoc fue traspuesto y arrebatado y llevado vivo, un día la iglesia seremos llevados vivos también en el rapto o el arrebato de la iglesia. Es un adelanto profético de lo que es la venida del Señor, el arrebato o rapto de la iglesia. En Judas, los versículos 14 y 15 nos dice que él vio al Señor, dice. El escritor de Judas dice que vio al Señor venir con sus decenas de millares a establecer juicio sobre los impíos. Enoc tuvo una revelación de Jesucristo en su segunda venida. Él fue amigo de Dios. Él creyó estas cosas, creyó en el Salvador, el Señor, que un día haría juicio sobre todos los malos, perversos, aquellos que rechazan a Cristo. Bendito sea el Señor. Ellos tenían una idea, no como nosotros tal vez de Cristo, del Señor. Solamente ellos conocían la promesa que vendría, la promesa de aquel que los libertaría, que los haría volver a la gloria de Dios, al paraíso. Ellos creyeron a futuro en ese Mesías, esa promesa, y ellos fueron salvos por la fe. ¿Cómo lo sabemos? Por sus sacrificios, sus ofrendas, su testimonio de que creían en ese Salvador. Amén. Y el versículo 6 ya concluye. A manera de conclusión dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin creerle al Señor, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, el que se acerca a buscar a Dios va pensando ya que Dios existe, que Dios es real. Aquel que ni cree que Dios existe está todavía muy lejos. La Biblia, por ejemplo, cuando usted lee Génesis, ¿la Biblia trata de convencernos de la existencia de Dios? No. Cuando usted habla del Génesis, la Biblia no trata de persuadirnos ni de convencernos de que Dios existe. Simplemente dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, punto. La Biblia lo da por hecho, la existencia de Dios. No está buscando que convencer al ser humano de la existencia de Dios. No. Se dice que la existencia de Dios, es algo natural en el ser humano. El hombre, un filósofo dijo, el hombre es religioso por naturaleza, porque donde vaya usted va a encontrar al hombre buscando a un ser superior. Blas Pascal dijo, el hombre tiene un vacío en su corazón, y ese vacío tiene forma de Dios, solamente Dios lo puede llenar. Claro, como está rebelde a Dios en la humanidad, buscar a ese ser superior se desvía a la idolatría, a los demonios, un montón de cosas. Pero en lo más profundo del ser humano, su alma, su ser más profundo, anhela adorar a ese ser superior, a su creador. Pero por causa del pecado, el hombre se desvía y adora a la creación antes que al creador. Entonces, nos dice, para agradar a Dios, para acercarnos a Dios, hay que tener fe, creer que Él existe, que Él hay, que Él es un ser real. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No va a defraudar al que le busca. El que busca a Dios, el que hace caso a esa voz interna en su corazón que le dice que hay un ser superior y busca a ese Dios, Dios no lo defrauda. Va a encontrarlo. Y Dios ha dado testimonio de él desde el principio, dice. Él se ha revelado a la humanidad a través de las cosas hechas, su eterno poder y deidad. Él se ha revelado al ser humano, pero la gran mayoría le ha rechazado y ha adorado a la creación antes que al creador, dice Romanos capítulo 1. Dios le ha dado a la humanidad la conciencia para poder discernir qué es bueno, qué es malo. Ha puesto, dice, en los gentiles leyes en sus corazones, pero a pesar de tener la conciencia y leyes en sus corazones, el ser humano ha rechazado a Dios y se ha envanecido en sus propios razonamientos, adorando a la creación o a él mismo, al hombre mismo, antes que al creador. Entonces, aquí es importante. La fe es la garantía de que Dios existe,
de que Dios es real y sus promesas son reales. ¿Quién nos garantiza? La fe. No necesitamos ver, sentir, tocar, no necesitamos. Y si hay, y si vemos, tocamos, a buena hora, pero el fundamento de nuestra seguridad es la fe. Es algo difícil de explicarlo. Por eso el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, pone el ejemplo, el cual todos lo vivimos. Amén. Así como hoy día podemos decir, sí, Cristo viene, soy salvo, hijo, hija de Dios. Sí, eso es la fe, te dicen otras palabras. No le entra mucho a definiciones teológicas o doctrinales, sino va al grano, a la parte práctica. Fe es esa seguridad que todos tenemos, esa garantía que tenemos de afirmar las promesas de Dios, creerlas, abrazarlas y esperarlas. Eso es fe, de la manera más práctica. Ahí nos vamos a quedar en esta parte y Dios nos siga bendiciendo.